¿cierto? Y tenemos nuestra invitada especial, ella es Jacqueline Zapata, ella viene de la ciudad de Medellín, exactamente ella está en Caldas, un municipio de Antioquia. Ahí está Jacqueline Zapata, ella es terapeuta familiar de la ciudad de Medellín. Está casada con Julián Duque, o sea que tiene nombre de presidente, apellido de presidente. Es mamá de Martina, de 7 años, y Pedro, de 5 años, o sea que tiene, fuera de su carrera, tiene experiencia para enseñarnos, ¿cierto? Sirve al Señor de dedicación exclusiva hace 12 años. Y ella con su esposo Julián dirigen la sede de Senfol Caldas, Antioquia. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jacqueline para que ella esté con nosotros en esta noche y nos cuente, ¿cierto? ¿Cómo podemos, usted y yo, ayudar a los niños en tiempo de pandemia? Jackie, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué rico poder saludarlos. De verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes este tiempo que estoy completamente segura vamos a aprender muchísimo. Y sé que va a ser un tiempo muy especial porque como Irma lo decía, pues independiente de que ya tengamos nuestros hijos grandes o independiente de que estemos esperando a nuestros nietos, pues la verdad es que alrededor tenemos muchos niños que podemos ayudar y que podemos dirigir a estos papás o aún a los cuidadores de los niños que tenemos cerca. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, que comencemos este tiempo, pues primero haciendo una oración para que sea un tiempo bien especial, de mucho aprendizaje para nosotros. ¿Me lo permiten? ¿Sí? Muy bien. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Una cosa que queremos reconocer, Espíritu Santo de Dios, es que todo este evento de esta pandemia a ti no te ha tomado por sorpresa, Señor. Para nosotros pudo haber sido sorpresivo, para nosotros pudo haber sido caótico en muchas cosas y aún para nuestros niños, como lo veremos hoy. Pero ciertamente tú eres el dador de cada recurso en cada momento de nuestras vidas. Y estamos seguros, Señor, que hoy quieres darnos un recurso maravilloso para poder seguir siendo factor de alivio, de ayuda también, de esperanza para nuestras familias y en especial para ese grupo familiar que de una u otra manera es más vulnerado siempre, que son los niños. Por eso abre nuestro corazón a lo que quieras enseñarnos, permítenos ser factor de alivio para otros, pero también si aún en nuestras propias familias nosotros necesitamos ayudar, cambiando algunas conductas y algunos hábitos, permite que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en este tiempo de la virtualidad? Creo que es una pregunta muy pertinente porque como orábamos, este asunto de la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Creo que cuando la pandemia llegó había muchos planes a nivel familiar, ¿cierto? De hecho, si miramos aún a nivel del transcurso de la vida escolar de nuestros hijos, habían planes. Habíamos acabado de comprar útiles, habíamos acabado de hacer matrículas en los colegios y en fin, estábamos empezando una etapa nueva. Pero de un momento para otro nos tocó hacer el clic y adaptarnos a otra historia muy diferente de lo que estábamos viviendo anteriormente. Pero es muy importante que para nosotros poder en esta noche empezar a tomar de pronto un poquito más de conciencia y encontrar dirección acerca de este tema, podamos conocer algunos datos muy importantes que el Instituto Colombiano de Neurociencia nos arroja acerca de este tema que nos compete hoy. El primero de ellos es que este Instituto de Neurociencia ha comprobado que aproximadamente el 88% de los niños han sido afectados por el confinamiento. ¿Cuál ha sido ese efecto más abrumador para los niños?
Lo más abrumador para ellos es que de la noche a la mañana ellos no volvieron a sus colegios, no volvieron a ver a sus amigos, no volvieron a ver a sus maestros. De un momento para otro a ellos los mandaron a la casa eh, sin una explicación muy clara, ¿cierto? Yo recuerdo cuando todo este proceso empezó, a mis hijos los mandaron para la casa como un lunes y les dijeron, esta semana no van a volver al colegio, pero regresamos a la semana siguiente. Y la semana siguiente es que hasta hoy ellos no han vuelto al colegio. Le contaba ahorita a Irma que mi hija de 7 años, ella me dice, mami, extraño a mis amigas, extraño correr en el patio, extraño cuando jugaba a las escondidas con mis compañeritas. Entonces, para los niños todo este cambio fue muy traumático. Lo que pasa es que creo que nosotros como adultos tenemos una manera diferente a los niños de expresar nuestras frustraciones. Para nosotros los adultos es más fácil poner en palabras lo que sentimos. Para los niños no es un ejercicio tan sencillo, pero hoy vamos a aprender muchas cosas de cómo ayudarles. Otra de las principales afectaciones que nuestros niños vivieron y están viviendo es la falta de concentración. Esto tiene que ver con los procesos cognitivos. Nosotros como papás, como mamás, como cuidadores, como maestros, necesitamos entender que para un niño no es lo mismo adquirir un proceso de aprendizaje en un aula de clase que hacerlo a través de una pantalla, hacerlo virtualmente. Aparte, pues los niños tienen más factores distractores a su alrededor desde casa que estando en el colegio. Se ha comprobado desde el Instituto de Neurociencia que los procesos de neurodesarrollo se hacen un poco más lentos cuando los niños están en un momento de estrés o de tensión emocional. Además de esto, pues este estrés también es generado por el cansancio físico que la virtualidad genera. Otro de los cambios que hemos podido tal vez percibir en los niños y niñas y adolescentes es que hay como cierto desgano para asistir a las clases virtuales. Si ustedes se ponen a ver, pues es la misma dinámica siempre. Siéntate frente al computador, prende el computador, vas a ver a tu profesora o siéntate frente a la tablet o ante el celular, de la pantalla, ya vas a ver a tu profesora, una instrucción, tú aquí lo mismo, mientras que en el colegio o aún en sus jardines infantiles había interacción, que es un asunto súper importante para los procesos de aprendizaje. Entonces probablemente hemos percibido algo de retrocesos escolares en nuestros hijos. En lo personal a nosotros nos ha tocado vivirlo. Mi hija está en segundo de primaria, entonces está en este proceso de aprenderse las tablas de multiplicar, de hacer multiplicaciones de 2 cifras. Y ella antes de la pandemia venía como muy pilosita con todo este proceso. En este proceso de estudiar desde la virtualidad hemos visto que hay conceptos que ella había aprendido anteriormente en el colegio con mucha claridad, pero han comenzado a olvidársele y a tener un poquitico de retroceso al respecto. Pero esto es completamente normal. Porque necesitamos enterarnos como papás, como mamás, como abuelos, como tíos, como cuidadores de esto. Porque muchas veces como adultos, inconscientemente, nosotros hacemos más exigencias a nuestros niños de lo que ellos en realidad están en capacidad de soportar y de responder. Otra de las cosas es que también hubo un cambio socioafectivo para nuestros niños. ¿Qué pasó? Y tal vez tú lo has empezado a notar. Empezamos a darnos cuenta que con todo este tema de la pandemia empezamos a ver a nuestros hijos de mal humor. O tal vez algunos de ellos, esto pasa sobre todo en los más pequeñitos, aproximadamente entre los 2 y 5 años, sus episodios de llanto comenzaron a aumentar, ¿cierto?
Entonces, más llorar para pedir las cosas, más llorar por todo. Aparte de eso, nos encontramos con que los niños también pudieron empezar a tener sobreapetito. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a nosotros nos pasó que en el mercado la lonchera tuvimos que incrementarla. No estaban yendo al colegio, pero nos ha tocado comprar más cosas de lonchera porque nuestros hijos atracan la nevera cada 2 minutos. Y esto hace parte de la ansiedad que todo este tema de la pandemia ha podido generar en ellos. Mientras en algunos pudo haberse despertado el sobreapetito, en otros pudo haberse despertado la inapetencia, o sea, el efecto totalmente contrario. No quiero comer, nada me gusta, lo que antes comía sin problema ahora no quiere comérselo, tenemos casi que rogarles para que coman o bueno, o insistirles de muchas maneras. También pudo presentarse algunos cambios de sueño en los niños, aquellos niños que de pronto por la rutina escolar dormían más temprano, tal vez ahora se encuentran que con la no rutina escolar los niños se están acostando un poco más tarde o es más difícil acostarlos porque las rutinas escolares también cambiaron y eso afecta. También pueden estar presentando insomnio a causa también de lo que emocionalmente la pandemia a ellos les genera. También podemos encontrarnos con que hay niños que han comenzado a estar un poquitico más desordenados. Tal vez tenían la tendencia a tener su habitación un poquito más organizada, pero con todo esto, socioafectivamente, el desorden también puede ser un síntoma. Se ha comprobado que uno de los rangos de edad que quizá más ha afectado en este tiempo la pandemia son aquellos niños y niñas que están entre los 4 y los 12 años. ¿Pero por qué este rango? Les voy a explicar por qué. Los niños entre los 4 y los 8 años de edad, ellos están empezando a tomar un aprendizaje del mundo exterior, que es un concepto que se están haciendo por ellos mismos. Los niños, cuando nacen, y más o menos entre los 1 y los 3 años, sus conceptos del mundo son infundados por papá o por mamá o por el cuidador que esté con ellos la mayoría del tiempo. Entonces, si a un niño de 2 años o de 3 años alguien le dice, esto se llama perro, para el niño esto se llama perro. Pero cuando los niños empiezan a crecer, a partir de los 4 años en adelante hasta los 12, hay un autoconcepto del mundo. Ellos empiezan a hacerse una imagen muy personal del mundo que les rodea. Entonces, por eso, todo este concepto de la pandemia que trae consigo enfermedad, muerte, estar encerrados, tal vez escuchar algunas conversaciones de fulanito, fulanita se quedó sin trabajo, cerraron tal empresa. Todo este concepto para los niños también es difícil asimilar. Necesitamos conocer entonces qué hacer al respecto, ¿cierto? La verdad es que este tema de la pandemia, pues no hay nada ni nadie que nos haya determinado hasta dónde y hasta cuándo va. Es de esas cosas inciertas, obviamente con la mano de Dios a nuestro favor, ayudándonos en este proceso, pero es algo que no sabemos hasta cuándo ni hasta dónde va y por eso necesitamos encontrar muy bien qué vamos a hacer en medio de este proceso con nuestros niños y niñas. ¿Cuál es la razón y el origen de todos estos cambios y por qué se han presentado? La primera de ellos es porque nos hemos encontrado con que tenemos cambios abruptos en nuestro estilo de vida familiar, ¿cierto? Antes, papá y mamá salían a trabajar y no tenían que estar todo el día en casa, todos juntos. Ahora todos estamos juntos en casa. O probablemente otro de esos estilos de vida que cambió es que tal vez los niños iban más a casa de sus abuelos, ahora no pueden ir porque los abuelos hay que cuidarlos de cualquier contagio. Entonces el estilo de vida sí o sí cambió para todos. ¿Qué más pasó? En los niños empezó a suceder una falta tremenda de interacción con otros niños, ¿cierto? Para los niños hay una necesidad inminente de la interacción.
Hay una sustancia en el cerebro que se llama oxitocina y esta sustancia, la oxitocina, se desata en grandes cantidades en el ser humano cuando hay momentos de tensión o cuando hay momentos de mucho estrés. Y cuando los niños empiezan a tener esta situación de no poder compartir con otros niños, de no poder socializar con otros niños, entonces los niveles de oxitocina comienzan a aumentarse. Entonces los niveles de estrés también en los niños comienzan a aumentarse. ¿Qué más ha pasado? Para los niños también una cosa que puede atrofiar un poquitico su desarrollo es que no tienen la misma, el mismo espacio, la misma permisividad para disfrutar del ejercicio al aire libre y para seguir con sus rutinas de juego al aire libre. Yo soy una convencida de que los niños son ese grupo poblacional que le ha sido todavía más difícil vivir este tema de la pandemia. Mientras socialmente los pico y placas estaban quitando para que la gente pudiese ir a mercar el día que quisiera o necesitara ir a mercar, los parques seguían cerrados, sin que los niños pudieran habitarlos. Mientras empezaba otra vez a reanudarse para nosotros como adultos ciertas situaciones sociales que nos ayudaban a relacionarnos, los niños no podían. De hecho, sé que en este momento hay piscinas que todavía no se pueden utilizar. Los niños que estaban entrenando fútbol, les estaba tocando entrenar fútbol virtualmente, que la verdad no sé cómo se lograra eso, entrenar fútbol virtualmente. Y así un montón de cosas en las que las actividades cotidianas de los niños fueron absolutamente reducidas. Además de eso, hubo una tremenda dificultad para la adaptación a esta nueva realidad. Dígame cómo hace usted que un niño pueda aceptar tranquilamente que lleva ya casi un año entero sin volver a su colegio y que los amigos que tenía cuando comenzó el año, o quizá desde que empezó su vida escolar, no sabe cuando regrese al colegio si los volverá a encontrar, si le tocará con los mismos amigos, o si seremos amigos cuando nos volvamos a encontrar? Esa era una de las inquietudes de mi hijo de 5 años. Una vez hablando con él, él me decía: mamá, pero cuando vuelva al colegio, Salomé, una amiguita de él, me decía: Salomé me va a conocer, ella va a saber que yo soy Pedro. Y nosotros podremos pensar, esto es irracional, pero para los niños son pensamientos muy importantes. Otra de las situaciones es que los niños están todo el tiempo expuestos al miedo y la ansiedad que la excesiva información respecto a la pandemia puede generarles. A donde usted sale, la pandemia es el tema de actualidad. Usted va al banco, escucha gente hablando de la pandemia. Usted prende las noticias, está hablando de la pandemia. Usted va a la casa de un familiar, se habla de la pandemia. Usted es el tema que en este momento está en el entorno, está en el ambiente. Y por supuesto a los niños es un tema que les genera muchísimo temor. Eh, el hijo de una prima tiene 5 años también, y una vez estábamos hablando por videollamada con mis hijos y hablando con él, él me decía: prima, te voy a decir una cosa, a la única persona que yo odio en toda mi vida es al coronavirus. Y yo me reía, pero pensaba, claro, o sea, para ellos es un monstruo gigante que les ha quitado todo lo que tenían. ¿Qué otra cosa necesitamos entonces frente a esta realidad? Necesitamos despertar a la verdad de que como adultos necesitamos hacer un acompañamiento más asertivo a nuestros niños. Y es un acompañamiento que, por supuesto, involucra muchas cosas de nuestro carácter como personas y también de nuestro entorno familiar. Si nosotros estamos bien, si nuestra familia está bien, si nosotros estamos saludables, espiritual, emocionalmente, nuestros niños también lo estarán.
Entonces, ¿en qué consiste este acompañamiento asertivo? Lo primero es comprender que se trata de ellos y no de nosotros como adultos. Creo que nosotros como adultos, voy a usar esta palabra, a veces somos un poquitico faltos de memoria. Y se nos olvida que nosotros también tuvimos que pasar por procesos de aprendizaje. Bueno, nuestros niños también. Entonces, cuando te toca sentarte con el niño, con la niña, a hacer la tarea, entonces empiezas a irritarte porque entonces no entendió que la P con la A es pa. Y entonces empiezas a desesperarte porque ya llevas 20 minutos explicándole que la P con la A se lee pa. Y empezamos a perder de vista que nuestros niños en este momento necesitan de toda nuestra paciencia, de todo nuestro amor, de toda nuestra tolerancia y de todo nuestro interés. A veces sentimos que los niños tienen que sabérselas todas, ¿cierto? Porque nosotros estamos muy cansados o porque tengo mucho trabajo o porque esta situación es muy difícil. Sí, y como adulto a ti te entienden. La pregunta es a ellos, ¿quién los entiende? Si no podemos hacerlo nosotros como adultos, entonces ¿quién lo va a hacer? Otra de las cosas que necesitamos hacer asertivamente es evitar la sobreinformación. Por favor, evita cargar a los niños de tareas dentro de la casa, ¿cierto? Porque aún necesitamos, perdón, evitar la sobreinformación respecto a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo con mi esposo tomamos una decisión y es que, por ejemplo, las noticias íbamos a procurar no verlas delante de los niños. Si íbamos a ver noticias, hacerlo en la noche cuando los niños ya estuvieran acostados o en la mañana mientras nos estamos vistiendo y arreglando, prendemos el televisor y escuchamos las noticias mientras los niños se levantan. Pero evita que la sobreinformación llegue a tus niños, porque eso va a incrementar la inseguridad en los niños para poder volver posteriormente a las rutinas que tenían antes. Si los niños sienten que el mundo es un lugar inseguro para ellos por el coronavirus, créeme que el otro año no van a querer volver al colegio, no van a querer volver a sus entrenamientos, no van a querer volver a entrenar ningún deporte, no van a querer, ¿cierto? Y no estoy diciendo con esto, y quiero ser muy cuidadosa con la información que doy, yo no estoy diciéndote con esto que no hay que prestar atención, o que esto es irreal, o que hay que vivir como si nada pasara. No, hay que ser cuidadosos, hay que cuidar de nuestros niños, hay que cuidar de nosotros, hay que ser preventivos, hay que tener los cuidados respectivos, pero guardarnos de que nuestros niños sean atacados por el temor a volver a sus rutinas a causa de la sobreinformación. Evita hablar de cifras de muertos, evita hablar delante de los niños de las cifras, de cómo van las UCIs, de cuánta gente está con respiradores, de cuánta gente. No lo hagamos, por favor. Si para nosotros como adultos es impactante, créeme que para los niños es todavía más impactante, porque un niño de 4, de 5, de 10 años todavía no entiende muy bien, le cuesta asimilar el concepto de la muerte y la enfermedad. Otra cosa que necesitamos hacer asertivamente es combatir la hiperconvivencia. La verdad es que con todo esto de la pandemia, no sé si ustedes se dieron cuenta, en las redes sociales, en algunas redes sociales, ya no se permitió más que algunas grandes estrellas del cine, de la música, hablaran más de la condición en la que estaban en sus casas en la pandemia, porque obviamente estas personas viven en mansiones, viven en casas que tienen pues kilómetros a la redonda
y obviamente pues son condiciones muy diferentes a la vida de una persona del común y corriente normal, ¿cierto? Hay una realidad. Muchas de nuestras familias estamos viviendo en lugares que no son completamente grandes y amplios y hemos tenido que aprender a convivir en espacios pequeños, ¿cierto? Hemos tenido que aprender a rotarnos la sala, hemos tenido que aprender a prestarnos el comedor para trabajar y para estudiar. Hemos tenido que aprender que mientras uno entra a la cocina, el otro sale para que nos quede espacio para cocinar. En fin, un montón de cosas. Y todo esto, ¿cierto? Ha sido difícil porque nos ha tocado convivir en todos los espacios y en todos los momentos. Creo que pocas veces en casa todos juntos hemos tenido la oportunidad de estar a solas porque nos ha tocado convivir a todos. Pero necesitamos aún con nuestros niños evitar la hiperconvivencia con ellos. Yo quiero hacerte una pregunta y es, cuando tu hijo, tu hija o tu niño, el que cuidas, iba al colegio, tú te sentabas en el escritorio al lado para estar con él en la clase toda la tarde. Estoy completamente segura que no. El niño o la niña llegaba al colegio y tú te despedías, adiós, nos vemos en la tarde y en la tarde nos veíamos. Ahora nosotros también debemos darles esos espacios a nuestros niños. Evita en la clase del niño, a menos que lo requiera, sentártele al lado y estarle diciendo todo el tiempo qué tiene que hacer. Que mire a la profe, mire que coja el lápiz rojo, vea que coloree con amarillo, vea que en la página 13, vea, mire pues a la pantalla, no se rasque la cabeza, vea, no se coja el chulo, vea, lo uno, lo otro. Y todo el tiempo estamos sobre los niños diciéndoles qué tienen que hacer. Cuando ellos iban al colegio no podíamos hacerlo. Con nuestros hijos nosotros tenemos una estrategia, sobre todo con el pequeño, para darle un poco más de independencia. Lo conectamos a su clase, le traemos previamente todos los materiales de trabajo, pero nos hacemos a una distancia prudente para que él sea quien tenga que resolver el tema en su clase. A menos que veamos que nos necesita, entonces nosotros venimos a auxiliarlo. Si él puede resolverlo solo, perfecto. Si no puede resolverlo solo, claro, estamos ahí para ayudarlo. Pero muchas veces nosotros estamos muy sobre los niños todo el tiempo y ellos también necesitan tener estos espacios, espacios para jugar, espacios para ver televisión, espacios aún para, si tiene su propia habitación, permítele estar en su habitación, si está jugando, si está coloreando, si está haciendo algo que es constructivo para él, no tienes que estar todo el tiempo ahí. Veo que alguien levantó la mano, pero entonces vamos a hacer una cosa. Quien tiene la pregunta, si por favor la escribe y al final del tiempo hacemos las preguntas que tenemos. Muy bien, vamos a continuar. También es muy importante que nosotros procuremos tener un ambiente familiar tranquilo y amoroso. Si el ambiente familiar en casa está bien, nuestros hijos estarán bien. Si tú estás en un ambiente donde hay peleas, donde hay discusiones todo el tiempo, donde hay maltrato verbal o físico, donde todo el tiempo estás irritado, irritada, donde todo el tiempo haces las cosas sin amor, de mala gana, créeme que va a ser un ambiente familiar difícil para ayudarles a nuestros niños. Un ambiente de amor y un ambiente tranquilo va a facilitar para los niños un ambiente donde no van a tener una carga de estrés tan pesada. Es importante también que nosotros procuremos evaluar cuáles son las rutinas de nuestros niños, cómo se están viviendo y cuáles pueden ser un poco más flexibles y cuáles pueden variarse, ¿cierto? Es decir, es muy importante si por decir algo los niños están teniendo clase de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, permite que el sábado haga una actividad diferente.
que se vea una película, que se levante un poco más tarde. Si de lunes a viernes le haces el mismo desayuno, permite que el sábado o el domingo desayune algo diferente. Aún, si puedes variar los escenarios de estudio, también es muy pertinente. Si el niño siempre estudia en el comedor, permite que haya ocasiones donde vaya y estudie en la habitación, obviamente, si tiene todo la estructura física para poder hacerlo cómodamente. Necesitamos variar las rutinas con nuestros niños, porque las rutinas, aunque ayudan muchísimo en los procesos a nuestros niños, también la rutina los va cansando, los va agotando y aumentando la tensión para ellos. Y es muy importante esta palabra, flexibilidad. Evalúa en qué cosas puedes ser flexible, en qué cosas puedes decir hoy sí, en qué cosas puedes decir hoy vamos a, en qué cosas puedes, no sé, pedirle un helado en la tarde, en qué cosas puedes decirle hoy vamos a salir a caminar un poquito. Es decir, todo eso que puede ayudarles a ellos a que su rutina sea mucho más agradable y placentera. También es importante que tengamos conversaciones con los niños. A veces no les preguntamos cosas profundas a los niños porque creemos que ellos son incapaces de responderlas o porque sentimos que ellos no sienten o piensan con profundidad. Pero es importante preguntarle a nuestros niños qué te preocupa en este tiempo, qué te da temor en este tiempo, ¿cierto? Pero también preguntarle, bueno, y cuando salgamos de la pandemia, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría que nos vayamos de vacaciones? Cuando salgamos de todo esto, ¿a qué amigo te gustaría ver o que invitemos a la casa? Preguntarles estas cosas a los niños es importante porque uno, estamos diciéndoles lo que tú sientes no es para mí una bobada y me interesa. Pero también cuando tú le estás preguntando por las cosas que él espera, le estás diciendo, hay esperanza de que esto va a cambiar y que va a llegar un momento donde vamos a poder tener actividades como las que teníamos antes. El arteterapia en los niños es un factor bien importante para que los niños se expresen. Hay niños, aún especialmente los más pequeños, tal vez no te van a hablar con tanta fluidez de un sentimiento o de una emoción. Pero si tú los llevas a dibujar, si tú los llevas a colorear, si tú los llevas a usar, por ejemplo, con qué color te identificas lo que sientes hoy en tu corazón, pinta de ese color. Esa terapia puede ayudarnos a descubrir emocionalmente y mentalmente qué está pasando en nuestros niños. Pero también la teoterapia es muy importante. Ora con tus niños, léeles pasajes de la Biblia, donde puedas aún demostrarles que tenemos a un Dios bueno, a un Dios de misericordia, a un Dios que hace cosas nuevas, a un Dios que sanó, a un Dios que restauró, ¿cierto? La teoterapia para nuestros niños es fundamental, pero no solamente para nuestros niños, para todos como familia trae una gran ventaja también. Otra de las cosas que debemos hacer es, en la medida que se vaya logrando y que sea posible sin exponernos, seleccionar un grupo pequeño y que tú sabes que no corres riesgo de personas con quienes puedan los niños socializar. No sé si es el vecinito que tú sabes que se cuida o si es el primito, invitarlo a la casa a quedarse. Es decir, que nosotros podamos empezar a incluir este tema de socializar, porque para nosotros como adultos es importante, pero para nuestros niños, por supuesto, también. Necesitamos también nosotros mismos como adultos cuidar de nuestra propia salud mental, emocional y espiritual. Si nosotros cuidamos de nuestra salud emocional, mental y espiritual, vamos a cuidar de nuestros hijos. Si tú estás lleno de enojo, con seguridad, cuando tus hijos te hablen, vas a contestarles de mala manera. Si tú estás llena o lleno de cansancio o de estrés o de miedo, con seguridad eso vas a reflejarle a tus niños en casa.
Cuando nosotros cuidamos de nosotros mismos, estamos cuidando de ellos. Hay momentos donde nosotros necesitamos hacernos a un lado y los que vivimos en familia, apoyarnos como red en familia es muy importante. Hay momentos en los que yo me siento cansada, estresada, agobiada y, por ejemplo, necesito corregir algo en mi hijo. Entonces yo le pido a mi esposo que por favor sea él el que tome el control, porque yo sé que si lo hago como estoy, voy a hacerlo mal. Entonces mi esposo toma la vocería y así nos cuidamos de que yo vaya a meter la pata y lo hacemos de la mejor forma. Y así viceversa. Entonces nosotros trabajar en esta red de apoyo, trabajar en esta red de apoyo es muy importante y es muy valioso porque no tenemos que hacerlo solos. También es importante que nosotros podamos organizar rutinas de familia y tomárnoslas con calma también, ¿cierto? Para que ellos no sientan que son una interferencia. Voy a ponerte un ejemplo. Resulta que tú quieres y necesitas que tu día sea sentarte a trabajar a las 7 de la mañana y que nadie te interrumpa hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Pero resulta que por alguna razón tus hijos te necesitan. Necesitamos aprender a ser un poco flexibles y prestarles atención. Les voy a contar una anécdota. Cuando empezamos en todo este tema de la virtualidad, estaba una vez yo dictando una conferencia para mujeres y yo estaba en el tema así muy concentrada y empieza mi hijo pequeño a gritar, mamá, te necesito, mamá, te necesito. Y yo me hacía la de los oídos sordos y seguía en mi conferencia cuando él no soportó más y me grita, mamá, necesito que me limpies el popó. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza. Pero ¿saben una cosa? Luego entendí, ¿qué le vamos a hacer si estoy trabajando desde casa? Y en casa tengo a mis hijos, en casa estas cosas pasan, en casa la dinámica tiene que cambiar, sí o sí la dinámica tiene que cambiar. Yo no estoy diciéndote con eso que tú tienes que dejar tu trabajo de lado, pero muchas veces nuestros niveles de estrés como adultos son inmensos porque estoy en reunión y el niño o la niña vino a traerme un color, o porque vino a mostrarme el dibujo que hizo, o porque mi hijo adolescente puso la canción que le gusta en su habitación y medio se escucha. Necesitamos comprender que el ambiente de trabajo cambió y que no solamente te cambió a ti, le cambió a tu jefe, le cambió a tus compañeros de trabajo, le cambió al gerente de la empresa, nos cambió a todos, ¿cierto? Entonces necesitamos no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero sí ser un poquito más flexible frente a esas cosas que son inevitables, porque no es saludable emocionalmente para nuestros hijos que ellos sientan que son un problema en medio de la pandemia. No es saludable para nuestros hijos que todo el tiempo les estemos diciendo, silencio, estoy ocupado, estoy en reunión, no hable tan duro, no coja el juguete, no descargue el balón, no pivotee la pelota. Todo el tiempo los niños son en no, 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 y para ellos esto es difícil. Y en lugar de sentirse acogidos y amados, pueden sentir que en este tiempo son un problema y una carga para nosotros. Muy bien. Quisiera terminar este tiempo con este pasaje de la Escritura que está en Mateo 7:11. Este pasaje, cuando yo lo leí, me llenó de muchísima esperanza y me llenó de muchísima confianza, porque Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Yo sentí un inmenso descanso al leer este pasaje cuando el Señor me lo regalaba, porque entendí que Dios sabe muy bien que nosotros como papás, como abuelos, como tíos, como cuidadores, como maestros, estamos procurando dar lo mejor de nosotros en este tiempo para nuestros niños.
pero que no estamos exentos de equivocarnos. Pero el Señor nos promete que si nosotros, aún siendo malos, estamos intentando dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más el Señor nos dará cosas buenas a nosotros que se lo estamos pidiendo. Entonces creo que esta es la esperanza que tenemos en Él, pero creo que también, y espero que así haya sido, que en esta noche ustedes hayan podido recibir algunas herramientas para saber cómo ayudar a nuestros niños y adolescentes en este tiempo de la pandemia, entendiendo que es un cambio de vida, entendiendo que es un cambio a nivel del mundo entero, pero que no tenemos por qué dejar que nuestros corazones se llenen de preocupación y agobiarnos cuando Dios tiene respuesta de solución para nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Jackie, a ti, hija, muchísimas gracias. Qué rico aprender. Gracias, Jackie, a ti para aprender todas estas cosas. Entonces, vamos con algunas preguntas, que vemos unas manitas, ¿cierto? A ver qué nos preguntan y qué respuesta les tenemos. A ver, pues, ¿quién por ahí estaba? Nancy, y creo que mi hermano Wilmar. Abran el micrófono y les oímos. Se pusieron tímidos, se pusieron tímidos. Sí, miedo. Bueno, Jackie, mientras que ellos se van animando, tú hablas por tu experiencia porque tienes dos chicos pequeños, ¿cierto? En el caso de los adolescentes, ¿cómo sería nuestra manera de vivir con ellos? Porque ellos pues tienen clase en las universidades, ¿cierto? O alguno trabaja. Yo creo que es importante con nuestros hijos adolescentes poder generar rutinas que también a ellos les ayuden en este proceso. Me he encontrado con papás y mamás que me han preguntado con preocupación, bueno, ¿cómo manejar el tema de todo el tiempo están en las clases virtuales de la universidad o del colegio, terminan las clases y ellos solamente quieren seguir pegados de la tablet, del celular, del televisor, ¿cierto? Y creo que aquí es muy importante que nosotros tratemos de involucrar rutinas como familia y rutinas útiles para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes, ¿cierto? Me refiero a, por ejemplo, participarlos de algunas cosas en casa, si pueden ayudarnos con algunas tareas en casa, si podemos incluir algunas tareas que, por ejemplo, sean saliendo, si puede ayudarme a comprar o si puede ir él a comprar, si puede encargarse de X cosa, todo eso que nos ayude a sacarlos de su rutina y que les ayude a ellos también a tener otros espacios. Eso es fundamental. Pero creo que también es importante, como les decía ahorita, comprender que los adolescentes también reclaman mucho su espacio y que nosotros como papás no tengamos temor de eso, porque a veces nos da miedo ver que mi hijo se encerró en la habitación o que está en la habitación y puso la canción duro o prendió el televisor y no sé qué está viendo, ¿cierto? Necesitamos ser estratégicos para poder intervenir en esos espacios sin irrespetarlos, ¿cierto? Sin vulnerar su intimidad, pero sí hacerlo de manera muy amigable y de la manera más conveniente. Creo que esas son dos cosas y son dos ejercicios que podrían ayudar. Muy bien, ahora sí, abran los micrófonos porque ya nos desactivaron. Entonces, a ver, las preguntas. Creo que quedamos contentas con esa respuesta para los adolescentes, ¿no? ¿Quién dijo yo? Buenas noches. Buenas noches. Javi. A ver, Javi. Ya pongo la cámara. Pues
más que preguntas, siento como que el tema nos da herramientas para nosotros como padres reaccionar, ¿no? En ciertos aspectos, en los cambios socioafectivos que se están viviendo en casa, en los cambios de hábitos, ¿cierto? En cuanto a ese despertar a la verdad que se hablaba, a la realidad, de pronto como padres los podemos ir, pues aparte de que uno les habla, ¿no? Uno les dice, no, esto no va a ser todo el tiempo, esto va a acabar, ya empezaron a ver pruebas de medicamentos, y ellos escuchan y van entendiendo y van comprendiendo. Ya María José, que tiene 4 años, dice, ya casi se acaba, ¿verdad, papá? Y yo digo, no, hija, ya casi es que puede alargarse al otro año, no sabemos, porque hay que ser realistas en ese sentido. Pero también se le dice, sí, pero ya se están preparando vacunas y se está experimentando, hay que esperar. Entonces, en ese despertar a esas verdades, ¿qué más se les puede decir? Primero, creo que lo estás haciendo muy bien, y creo que otra manera en que puedes implementar lo que estás haciendo es pregúntales qué más preguntas tienen al respecto, ¿cierto? ¿Qué te inquieta acerca de este tema? ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué te gustaría saber de este tema? Y que tú puedas con libertad hacerlo, ¿cierto? Y por supuesto, creo que nosotros como adultos tenemos que aprender a ponerle filtro a la información que le damos a nuestros hijos. La información que María José de 4 años necesita no es la misma información que un niño de 12 años necesita, ¿cierto? Entonces, no nos vaya a pasar como el cuento, se los cuento así muy rápidamente el chiste. Llega una niñita del colegio y le dice a su papá, papi, ¿qué es pene? Y el papá, muy asustado, así casi rojo de la vergüenza, dice, pene, hija, y él empieza a explicarle todo lo que tiene que ver con el pene, su estructura, para qué sirve, qué es el miembro del hombre, le explica todo. Y él al final, después de darle toda una explicación, le pregunta a la niña, mi amor, ¿y por qué me preguntaste acerca del pene? Ella le contesta, no, papi, porque es que hoy en la clase la profe nos dijo que pues oráramos por Juanito y por su abuelita que se murió para que no pene su alma. El contexto era totalmente diferente. Y el papá, sin preguntar, se adelantó y explicó más de lo que tenía que explicar. Con nuestros hijos es igual. Preguntémosles a ellos cuáles son tus preguntas, y al saber sus preguntas vamos a ver con precisión qué contestarles y cómo contestarles. Así Okay, es, muy muchas bien. gracias. ¿Qué dice Javi? No, que gracias. Ok. ¿Alguien más? Ahí Laura dice, para todos, buenas noches. Agradezco este espacio tan especial. Mi pregunta es, léalo. Léala, Carolina. Ya. Léala, Caro. Bueno, ahí Katy, Jackie la lee. Les voy a leer porque de pronto pues nos interesa a todos. Dice Laura, buenas noches, agradezco este espacio tan especial. Mi pregunta es, ¿cómo sostener los límites con nuestros hijos pequeños sin perder el control? Cuando ellos no quieren organizar después de jugar o acostarse temprano, después de haberle dicho infinidad de veces, yo cumplo jornada laboral hasta las 6 p.m. y después de esa hora solo quiero dormir. Claro, Laura, te entiendo perfectamente. Hay una estrategia que ha sido muy útil y te la voy a enseñar en esta noche, que estoy segura que a tus hijos les va a encantar y a ti te va a ayudar muchísimo. Hay algo que se llama los cartelitos de las jornadas diarias. Entonces, se convierte casi que en un juego para tus hijos. ¿En qué consiste?
Tú puedes hacer, puede ser una ruletica, ¿cierto? Donde tú puedas poner una foto de tu hijo en la mitad y alrededor de la ruleta colocar las actividades que él o ella debe hacer en determinadas horas. Entonces tú puedes llevarlos a que ellos miren en la ruleta que toca esta hora. Entonces, vamos a la ruleta y vamos a mirar qué toca esta hora. Ah, son las 8 de la mañana. Esta es la hora del baño. Y en la ruleta tú has puesto un muñequito que se está duchando. Entonces, ya después él va a mirar con ansiedad y que toca a las 12. Vamos a mirar, vamos a mover la ruleta, son las 12. A las 12 es la hora de comer y tienes un muñequito en la ruleta que se está comiendo el almuerzo. Y así, ¿cierto? Tú le estás enseñando rutinas. Los niños son de rutinas y las rutinas requieren constancia. Un consejo muy importante es no cedas. Si la rutina que tú le quieres enseñar a tu hijita o a tu hijito, no leí muy bien, es enseñarle a determinada hora que se termine el juego, recoger, ponerte un ejemplo. Tú llegas a la... Espera, porque tú no puedes bajarse el turno porque el carro arranca. Muy bien, gracias, Carito. Entonces te decía, si tú llegas a las 6 del trabajo, pero a las 8 de la noche tú ya los quieres acostar a dormir porque necesitas acostarlos a esa hora, pero tú les das a ellos para jugar de 7 a 8 de la noche, entonces que ese horario esté marcado en la ruleta. Y tú consistentemente vas a insistir en esa rutina, hasta que ellos lo aprendan. Hay una realidad. A los niños les cuesta aprender rutinas, pero cuando lo hacen es lo mejor que puede pasar, porque ellos se quedan ahí, enmarcados en esa rutina. Entonces la ruleta que te cuento puede ser una muy buena estrategia y puede funcionarte muy bien, porque se convierte en una expectativa horaria para tus hijos todo el tiempo. Muy bien, así es. Esas rutinas son muy buenas, no solo para los chicos, sino para los grandes, ¿cierto? Que ellos aprendan a leer. Yo recuerdo cuando mi niña pequeña, la segunda, tenía que leer y le costaba, ¿cierto? La lectura. Fue colocarle 4 minutos, oiga, parece poquito, 4 minutos, ¿cierto? En un reloj para que ella leyera. Y esos 4 minutos empezó, el primer día fue como 2 renglones del libro y luego ya eran 2, 3 capítulos en 4 minutos hasta que adquirió ese hábito a través de esa rutina. Entonces eso es muy bueno. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más pregunta? Aprovechemos aquí a nuestra terapeuta familiar, ¿cierto? A ver, Nancy, muy bien, Nancy. Ok. Bueno, buenas noches. Lo que he podido ver en mi niño de 5 años también en sus clases virtuales es mucho sentimiento de frustración e ira, porque pues a veces en la clase los niños hablan todos al tiempo y a él le da mucha ira eso. Y entonces termina como que regañando al grupo. Y yo pues, Daniel, cálmese. Y es difícil ver cómo es que él puede manejar eso, qué se debe hacer. A veces termino hasta yo regañándolo. Cálmese, quieto. Esa es mi pregunta. Gracias, Nancy. Me siento absolutamente identificada contigo porque a mi hijo de 5 años le pasa exactamente igual. Bueno, entonces a Dios, por alguna razón a las profes les gusta usar una plataforma que no se dejan silenciar cuando hay plataformas que son tan útiles como el Zoom, por ejemplo, para silenciar a la gente. Pero en ese caso, una de las cosas que nosotros hemos hecho es evaluar cuál está siendo el nivel de tolerancia de Pedro. Es decir, si nosotros vemos que él lo maneja y que puede atender a la clase, escuchar, hacer el ejercicio sin problema, lo dejamos. Pero cuando nosotros vemos que el nivel de tolerancia de Pedro se fue al piso y él está estresado, desconcentrado, ya no quiere trabajar, nosotros le decimos, no te preocupes, salgámonos de la clase. Y con libertad cerramos el grupo, lo sacamos. Y una cosa que hemos hecho es hablarle por el interno a la profesora, ¿cierto? Eso nos ha ayudado mucho.
y decirle, Lili, Pedro no sigue en la clase porque el desorden es bastante, él ya está desconcentrado, por favor, mándanos lo que hay que hacer. Y de esa manera, pues también la profe se ha hecho consciente del estado de lo que está pasando en la clase. Creo que aquí como papás, y vale hacer la aclaración, tenemos que ser un poquito vigilantes y conscientes, porque creo que si hay alguien que le ha tocado difícil en este tiempo es a los profes, ¿cierto? Yo le decía a mi esposo en estos días, yo le decía, no vuelve a pasar día el profesor sin darle regalo a la directora del grupo. Se lo tiene, pero más que merecido, ¿cierto? Porque de verdad que qué tarea tan impresionante. Necesitamos ser conscientes, pero también maneja la tolerancia de tu hijo. O sea, si tú ves que él ya no puede más y que está súper estresado, no lo obligues a quedarse, porque el proceso de aprendizaje va a ser todavía más difícil. Sí, se hace más difícil la enseñanza para él. Daniel Jurado había levantado la mano, ¿tiene alguna pregunta? Con gusto le respondemos. Sí, muy buenas noches, hermanos. Una bendición muy especial para ustedes y todas sus familias. Agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Gracias al Señor Todopoderoso que estamos acá reunidos, que es su santa voluntad permitirnos estar en este medio. Muchas gracias a la doctora desde Caldas. Muy bien, muchas gracias. Bien, la pregunta es sobre cómo poder identificar las situaciones con los muchachos un poco ya mayores, ¿no? Digamos ya los que entran en la adolescencia o ya son preadolescentes, donde cómo puede uno identificar el tema del suicidio, ¿sí? Inclinaciones, como que ese tema del suicidio me parece muy importante que lo toquemos, porque pues he visto que estamos hablando de niños menores de 10 años, pero creo que es para todos los hijos, ¿no? Todas las edades, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener como esas herramientas para poder identificar a tiempo un problema que está aumentando mucho en nuestra sociedad, más ahora en pandemia, por lo que usted comentaba, doctora, el estrés que se produce por esta nueva situación y que los muchachos de pronto no tienen la capacidad, esa flexibilidad mental de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Entonces, me gustaría mucho que usted nos pudiera dar unos tips para poder nosotros, digamos, a tiempo lograr como darnos cuenta que hay una situación peligrosa y que pues esto nos podría ayudar para evitar una calamidad, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias, muy amables, muy gentil. Bueno, Daniel, mira, una cosa muy importante que necesitamos anteponer es que el suicidio no es una acción aislada a una conducta que ya venía sucediendo en un adolescente o en un preadolescente. Es decir, una persona que ha de suicidarse o que ha pensado en suicidarse, hoy no está bien y mañana dice, ve, me voy a suicidar. No, ¿cierto? Ya hay una conducta que se ha antepuesto y una condición emocional y mental que también ha venido anteponiéndose, ¿cierto? Entonces, conductas tales como, por ejemplo, excesivo llanto en el chico o la chica es importante tenerlo en cuenta. Escuchar cómo habla, ¿cierto? Esto es fundamental. ¿De qué habla, cierto? Si todo el tiempo dice frases como qué pereza esta vida, yo quisiera morirme, qué pereza, yo no hubiera nacido, qué jartera la vida, nada tiene sentido. Ese tipo de frases hay que prestarles atención. Muchas veces nosotros como adultos lo que hacemos es silenciar al adolescente. ¿Y a qué me refiero con silenciar? Tan bobo las cosas que dice, no diga esas cosas, ¿cómo se le ocurre? No, eso es silenciarlos. Y esas cosas necesitamos atenderlas y necesitamos prestar oído y preguntarle,
bueno, ¿y por qué te quieres morir? Bueno, ¿y por qué estás diciendo que la vida no tiene sentido y que te tiene tan aburrida, que te tiene tan aburrido, ¿cierto? Es prestar atención a esas señales que se convierten en alarmas para nosotros. Ser muy cuidadosos también, por ejemplo, con respecto a las cosas que ellos están viendo en YouTube, las cosas que ven en Internet, ¿cierto? Cuáles son los videos más recurrentes, cuáles son las letras de las canciones más recurrentes. Todo esto son señales que son importantes para nosotros. Pero creo que todo esto podría aún leerse, pero si nosotros no tenemos diálogos intencionales con nuestros hijos, en los cuales les hagamos sentirse muy amados, muy deseados en casa, lo importantes que son en medio de nosotros, lo valiosos que son, no estaríamos haciendo bien la tarea. Creo que el amor es aquel antídoto que cubre cualquier necesidad emocional, ¿cierto? También hay que mirar otra condición y es, esto es el suicidio visto desde un trastorno emocional, pero también tenemos que tener claro que los trastornos físicos existen y hay momentos donde hay chicos o personas que tienen un tema de depresión, no porque haya una situación en su vida difícil, sino porque hay algo que psiquiátricamente, es decir, hay una descompensación en su cerebro que necesita ser atendida profesionalmente. Pero creo que en este sentido es muy importante, uno, ser muy dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que nos ayude a discernir cuál es la parte. Segundo, pues buscar consejo en sus directores, en sus pastores, en sus líderes, pues que también todo este tema de estar rodeados espiritualmente es fundamental, pero como hablaba anteriormente, también leer estas señales que nos pueden estar arrojando las conductas de nuestros hijos. Muy bien. Muy bien, Daniel quedó contento con la respuesta. Bueno, Laura tiene una Sí, pastora, muchas gracias. Muy amable. Excelente. Muy amable, gracias. Laura tiene una pregunta que dice... Dice Laura, otra preguntita, mi hermana es adolescente y tiene muy baja autoestima. Se compara constantemente con sus amigas y dice que es fea. Todos en la casa le decimos que no lo es, pero ella se mantiene firme en ello. Y es debido a una inseguridad en cuanto a su nariz y a la forma de su rostro. ¿Cómo podemos actuar como familia para ayudarle a mejorar su autoestima si parece tener su mentalidad centrada en que no es bonita? Bueno, creo que aquí hay una realidad y es que creo que por esta condición la mayoría de adolescentes pasan, ¿cierto? Porque ellos están en una búsqueda de identidad, entonces quieren parecerse a cierto prototipo de persona, ¿cierto? Si ustedes ven, casi todas, no sé si allá sucede, pero aquí en Antioquia pasa que casi todas las adolescentes tienen el cabello largo, casi todas tienen el mismo corte de cabello, casi todas se visten de la misma manera, porque están buscando un prototipo que se llama el prototipo de imitación, es decir, parecerse a. Entonces es natural que cuando esta adolescente no se ve como el prototipo al que ella quiere seguir, entonces esto empiece a surgir. No es de preocuparse, pero sí es de reafirmarla, ¿cierto? Es de decirle todo el tiempo y hacerla consciente de que es linda, pero ¿saben una cosa? Creo que también necesitamos salir de ese chip de afirmar solo la belleza física. También necesitamos empezar a afirmarlos en cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, si ella es buena para tal cosa, decírselo. Voy a ponerte un ejemplo, si resulta que ella hace el chocolate más rico que hacen todos en la casa, es decirle, es que tu chocolate es el mejor de todos los que hacen en la casa, es delicioso. Es decir, en todos estos talentos y habilidades también poder afirmarla y eso va a ayudarle a entender la perspectiva de la belleza, que la belleza no solo es física, sino que es un tema integral. Muy bien, vamos con Carolina que tiene una pregunta. Yo también tengo una, doña Irma. ¿Cómo no? Bueno, hola Jackie. Espérate que aquí.
Listo, ya ahí para no generar feedback. ¿Cómo hacer en el caso, cómo acompañar o manejar la situación en el caso de los niños, en donde la pandemia no solo ha cambiado su rutina, sino que también a nivel familiar ha generado unos cambios más significativos a razón por los efectos financieros o monetarios que ha tenido pues todo el tema de la pandemia? Algunas familias se han tenido que reorganizar, entregar sus apartamentos para irse a vivir con otros familiares, otros han tenido que salir de sus automóviles, sus motos, otros han tenido que interrumpir los procesos de escolaridad de sus hijos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo hacer una intervención o un acompañamiento que minimice el efecto, porque esto tiene un efecto para ellos, ¿cierto? O cómo comunicarles o hacerles más llevadera esta situación o estas transiciones a nuevas realidades, que no es solo la virtualidad, sino estos cambios un poco más notorios en sus vidas, ¿no? Creo que tu pregunta es muy valiosa, Caro, y quiero partir de esto. Mentir a los niños nunca es la solución, ¿cierto? Nunca es bueno mentirles a los niños, porque los niños necesitan que se les hable con la verdad, pero como yo les decía ahorita, con filtro, ¿cierto? Pero creo que una parte fundamental es cómo papá y mamá están manejando la frustración que el cambio ha generado. Creo que ese es el factor fundamental. Si yo como mamá en medio de la situación, yo puedo darle a mis hijos una clara muestra de que estamos pasando por un momento difícil, pero este momento difícil lo vamos a superar, podemos superarlo. Los niños van a adaptarse a saber que la vida tiene situaciones difíciles y que la vida tiene momentos de cambio, pero que pueden superarse. Yo, por ejemplo, he tenido momentos en los que yo no me escondo para llorar delante de mis hijos cuando estoy triste o algo me frustra. Y los niños me preguntan, mamá, ¿estás triste? Sí, amor, estoy triste. ¿Y qué te tiene triste, mami? No, mira, mi amor, me tiene triste esto, me tiene triste esto, pero voy a estar bien, ¿cierto? Expresar lo que siento a través del llanto es normal y es saludable, pero voy a estar bien. Y creo que de esta manera también es importante hacerlo con los niños. Hay información que no hay que decirles, por ejemplo, guardarse, Dios mío, no hay plata para pagar colegio, no hay plata para mercar, es que definitivamente esto es lo peor que vamos a hacer, ni comida vamos a tener. No, ese tipo de expresiones definitivamente no delante de los niños, ¿cierto? Pero ellos van a darse cuenta de cosas. Mami, ¿puedes comprarme un helado? No, mi amor, no puedo comprarte un helado porque en este momento, hoy, no tenemos para el helado. Pero papito Dios nos va a dar para el helado y más adelante vamos a poder comprar el helado. Entonces, todo va muy de acuerdo a como yo, como adulto, como papá, como mamá lo manejo, así voy a transmitirlo. Así es. Está el proverbio, ¿cierto? Que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿cierto? Tenemos que guardar el corazón del chico. Yo digo del chico tanto pequeño como adolescente. Muy bien. ¿Quién tenía otra pregunta? Andrea. Andrea. Buenas noches. Yo tengo una niña de 3 años, ¿sí? Está empezando pues su escolaridad. Soy también docente. Es un poco difícil, como tú lo habías dicho, el trabajo de nosotros se duplicó, ¿sí? A veces es difícil con ella. Sentarla no es tanto tiempo, manejan Zoom, son más o menos 45 minutos, pero es difícil tenerla ese rato ahí, ¿sí? No quiero pues que para ella sea un rato como malo, ¿sí? O ingrato, algo así, sino que sea algo bonito, ¿sí? Porque no se puede estar tanto tiempo quieta en cierta actividad. Es difícil tenerlos así presenciales, aún más así virtuales, prestar tanta atención en ellos, ¿no? No sé de pronto qué me puedes ¿sí?
sugerir para poder emplear eso con ella, ¿sí? Ahora, también maneja cierta frustración, ¿sí? Está creciendo, es difícil esto porque se le están enseñando normas, ¿no? Y muchas cosas, de que ella pues tiene que regirse en ciertas normas que dice pues la profe, que tiene que desempeñarse, que tiene que obedecerle, ¿sí? Entonces todo eso a veces se vuelve como un caos con ella, ¿no? Es muy diferente yo manejarlo porque de pronto tengo niños poquitico más grandecitos, son más conscientes en eso, pero a veces sí es difícil con ella esa situación. Entonces no sé en qué me puedes colaborar. Gracias. Bueno, Andrea, mira, cuando estaba preparando toda esta conferencia, me llamaba mucho la atención un concepto que tiene el director del Instituto de Neurología. Él dice que la virtualidad está hecha para ser aceptada neurológicamente adecuadamente por los niños que superan los 4 años en adelante. Él dice, de hecho, que un niño que es expuesto a más de 15 minutos, menor de 4 años, a la virtualidad, no está teniendo un efecto positivo, sino un efecto negativo neurológicamente, ¿cierto? ¿Cuál es mi consejo? Mira, yo he tenido amigas, compañeras, que ellas han tomado la decisión, por ejemplo, de pedir el instructivo de las profes, ¿cierto? Y solamente conectar a los niños por 5 minutos como para que no se desconecten relacionalmente de la profe y de sus compañeros, más no para el concepto del aprendizaje. Porque, claro, es importante que ella aprenda que esto es lo que estamos viviendo, pero no trates de enseñarle los conceptos a través de la virtualidad. Conéctala a lo que tú veas que ella disfruta. Si ella se conecta y solamente disfruta 4 minutos, entonces déjala solamente esos 4 minutos. Y pídele a la profe los instructivos, que ella va a disfrutarlo más si tú puedes acompañarla en casa, ¿cierto? Porque los niños tan pequeños tienen otra necesidad de aprendizaje. Para los niños tan pequeños aprenden a través del hacer, del crear, del descubrir. En la virtualidad no se descubre, en la virtualidad los niños tienen que estar atentos a una instrucción que se les da, entonces no es el método, ¿cierto? Entonces ese es mi consejo es no pretendas que ella se adapte al sistema, no, reconoce tú hasta dónde su necesidad da, y cuando tú veas que ella no soporta más, entonces intenta tú seguir con el proceso del aprendizaje en casa. Eso va a ser positivo para ella. Claro, eso es importante, ¿cierto? Porque pues si presencial es difícil sostener un niño, que es lo primero que ellos aprenden a mantenerse, a esperar, y la maestra en la guardería lo hace a través de mucha dinámica, ¿cierto? Y de mucho trabajo. Recuerden que los niños aprenden viendo, mirando y tocando, ¿cierto? Son los kinésicos. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotras ser unas buenas psicólogas, sin serlo, unas buenas doctoras, ¿cierto? Y unas buenas terapeutas. Nos tocó también de todo. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más dijo? ¿Quién dijo yo? Lili. Ok, Lili. Buenas noches. Cuando hablábamos sobre la parte del ambiente familiar tranquilo y amoroso, yo me identificaba mucho porque me pasa con nuestra chiquita, ya va a cumplir 9 años. Para ella hubo 2 cambios, que no fue solamente la pandemia, sino también cambio de colegio. Y fue difícil para ella adaptarse mucho porque ella extrañaba a sus otros compañeros. Y ella demanda mucho juego, y yo creo que a todos nos ha pasado que creíamos que con la pandemia estar en casa nos iba a quedar más tiempo, y no, ha sido mentiras porque el tema del teletrabajo, todo nos cambió y ha sido peor. Bueno, a mí me ha pasado que a mí no me rinde el tiempo, entonces ella me demanda, por lo menos ella no siente, cuando tú hablabas, un ambiente tranquilo,
familiar y amoroso, realmente pues aquí el ambiente es sano, vivimos con papá y él me ayuda mucho en toda esta parte de la educación de ella, pero ella siente una mamá estresada porque siempre sucede que cuando yo estoy en reuniones, ella pasa lo que nos explicabas, ella me trae el dibujo, ella me trae mami y ella demanda mucha atención. Pero entonces yo quiero saber cómo enseñarle a ella que ella sepa diferenciar una mamá amorosa, pero también una mamá que le pide cumplimiento de normas, porque me ha costado mucho el que ella, aún ya con 9 años, se levante, se bañe sola, arregle su cuarto. Entonces ella cree que mamá le pide, hija, tienes que cumplir tus normas, hija, arreglar el cuarto, hija, primero para, pues esos espacios que nos explicaban que le debemos dar a nuestros hijos, que es, por lo menos aquí en el conjunto los niños aún no se han reunido, pero ellos han usado el citófono y entonces se encuentran en Zoom. Entonces uno se los permite y esa ha sido una buena estrategia para ellos, igual cuando lo hacen con los niños de la iglesia. Y ella los viernes pues tiene esos 2 acompañamientos, la iglesia y sus compañeras de aquí del edificio. Pero entonces yo le digo, hija, pero no lo vas a tener a reunirse con sus amiguitas si no cumple con sus deberes. Y me ha costado mucho porque ella siente que es la mamá que pelea, la mamá que estresa. Entonces cuando hablábamos de ese tema, quisiera que me diera ahí unos tips y me ayudaras con eso, por favor. Bueno, mira, creo que hay 2 cosas que podrían serte útiles. 9 años tiene tu hija, me decía, ¿cierto? Bueno. Sí, va a cumplir 9 años. Sí, creo que una es que estás en una súper oportunidad porque ella está en una edad donde puede aprender quizá un poco más fácil todo este tema de la norma, porque ya está en una edad muy pertinente. Creo que una manera cuando ella venga a mostrarte o a pedirte algo es que tú puedas apartar 1 minuto para decirle frases como estas. Hija, en este momento no puedo atenderte, pero voy a ponerte un ejemplo. En 40 minutos termino esta reunión y me muestras el dibujo que viniste a mostrarme. Claro, tenemos que ser cumplidores de nuestras promesas con nuestros hijos. A veces les decimos, pero no les cumplimos y necesitamos en eso hacerlo. Respecto de lo otro es, creo que aquí hay un término que yo siempre uso con nuestros hijos y siempre lo enseño y es recompensa y también pues el restringirles cosas. Porque hay una realidad, ellos necesitan saber que todo acto trae una consecuencia. Si tú le dijiste, amor, tú tienes que tender la cama y ella no la tendió, maneja horarios. Tienes 20 minutos para tender la cama, para arreglar tu habitación en 20 minutos. Yo reviso que la cama y la habitación esté perfectamente organizada. Si en 20 minutos que yo venga no está organizada la habitación, hoy no es Soy Luna. Voy a ponerte un ejemplo que es uno de los programas que a las niñas de esa edad les gusta, ¿cierto? Hoy no es Soy Luna. Entonces, para ella está claro, tú le diste una instrucción muy precisa, muy clara, pero le estás diciendo, si tú no lo haces, yo ni te voy a gritar, ni te voy a regañar, ni te voy a echar cantaleta, pero hay una consecuencia de ese acto de desobedecer. Con ellos, en esa edad, ellos suelen distraerse con facilidad. Entonces, manejar los tiempos te va a ayudar muchísimo. Manejar los tiempos es muy valioso con ellos porque son lapsos de tiempo muy precisos que ellos van a empezar a comprender para la ejecución de cada una de esas tareas o actividades. Ok, muchas gracias. Contenta, Lili. Eso es bueno. Acuérdese que al chico le prometemos algo y se lo cumplimos, ¿cierto? Igual con los adolescentes, ¿no? Tenemos que cumplirle. Pero necesitamos aquí reafirmarle ese compromiso de parte nuestra, porque a veces nosotros disciplinamos, pero nosotros no lo cumplimos, ¿cierto?
Decimos, no van a ver televisión y nosotros nos sentamos a ver televisión y ellos los castigamos. Bueno, hay una pregunta. Ah, ahí hay una pregunta. Espere, yo abro aquí o tú la lees, Jackie. Claro que sí. Omaira Arenas. Sí, Omaira nos dice, buenas noches, soy coordinadora de un colegio en donde con la pandemia los chicos no demuestran interés por entregar las actividades. ¿Qué hacer para que esos estudiantes demuestren interés por cumplir con las actividades? Omaira, yo creo que aquí es muy importante que antes de trabajar con el estudiante trabajes con los papás, porque pues a ti te queda un poquitico complicado en realidad obrar sobre la voluntad de los estudiantes y lo que necesitas es tratar de hacer aliados tuyos a los papás, ¿cierto? Porque finalmente ellos son los que tienen la supervisión de primera mano y también el control de primera mano en casa. Entonces creo que en este tiempo de la pandemia como papás sí que hemos tenido que entender que el tema de los procesos escolares es un trabajo de equipo, maestros, coordinadores y papás. Entonces creo que en ese sentido, primero trabaja sobre, vamos a decirlo, reeducar a los papás. Trabaja primero en hacer conscientes a los papás y seguro va a empezar a surgir efecto en los estudiantes. Así es, muy bien. Bueno, creo que no hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Sí hay? Ah, Daniel. La última, pues. A ver, pues, tiene una pregunta, Sí. Daniel Jurado. No me diga que yo voy a cerrar con broche de oro. Ok, Jackie la abordaron. Cuente. Ok, bueno, gracias. Bueno, mire, sí, no, muchas gracias, de verdad, muy ilustrativo. ¿Cómo? Diciéndole a Julián que me encanta que no había tenido un grupo tan participativo en toda mi vida. No, de verdad. Ahí vimos los ojos. Okay. Bueno. El único hombre que habla. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Es sobre el tema de, también es un tema también álgido, que siempre es una situación en la que a veces muchos padres no le prestamos la debida atención, ¿sí? Por una serie de, digamos, de estigmas o situaciones culturales, pero es muy importante que la tratemos. Además, pues como estamos en un grupo cristiano, pues es importante también manejarlo, ¿no? Es lo que tiene que ver con la pornografía. La pornografía por parte de los muchachos que ya desde ya menores de 10 años incluso empiezan a manifestar esas inclinaciones, ahora más porque pues como estamos también manejando así como un teletrabajo, también hay un telestudio, ¿no? Y este telestudio, esta situación que se nos presenta donde nos toca dejarle una tablet, un portátil, ¿cierto? A los muchachos porque nosotros nos vamos a trabajar, ¿sí? Y ellos se quedan ahí con el internet y con el portátil. Siempre también está generando una mayor cantidad de muchachos que están inclinándose por estas anomalías. ¿Cómo podemos nosotros abordar ese tema? Porque nos toca definitivamente confrontar con nuestros hijos esta situación, ¿cierto? Entonces, me gustaría de pronto que nos dieras unas orientaciones para poder, digamos, manejar bien este tema, ya que se presenta muy a menudo y de pronto no tenemos la forma como abordarlo porque no sabemos y cómo empezar a tratar este tema, ¿no? Cómo decirles, mira, esto sí y esto no. ¿Hasta dónde puedo yo explicar? Así como lo que usted estaba hablando, doctora, sobre el tema del pene, ¿no? Explicándole al niño qué era el pene y resulta que era el verbo penar. Entonces, pero en este caso, pues es una situación ya más directa, donde sí el contexto es sexual, es donde hay claramente la pornografía es una desviación total, ¿no? Vista desde la psicología, por supuesto,
más aún desde el cristianismo, pues total, ¿no? Total. ¿Sí? Entonces, doctora, quedamos en sus manos y muchas gracias por su tiempo y por su atención y el Señor los bendiga, muy amable. Bueno, Daniel, mira, yo creo que voy a utilizar dos palabras, supervisión e información. Ahora tenemos como papás una ventaja enorme y es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de activar en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestros computadores, un dispositivo que nos ayude a chequear cuáles son las páginas que nuestros hijos están visitando en Internet. Eso es un súper regalo de la tecnología para nosotros, porque nosotros podemos ver qué es lo que nuestros hijos están viendo. También ahora hay la facultad de poder dar no admitir, ¿cierto? Bloquear, esa es la palabra, bloquear algunos contenidos que nosotros no queremos que nuestros dispositivos se activen. Entonces eso es algo muy bueno porque podemos controlarlo. Eso desde la prevención, ¿cierto? Desde el control. Pero en este caso la información y el diálogo también es muy importante con nuestros hijos. Permítanme, yo soy un poco atrevida, pero a mí me gusta ser clara, y es que no podemos seguir diciéndole a nuestros adolescentes, no puede haber pornografía, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Porque la pornografía es del diablo y ya. No. A nuestros hijos hay que explicarles por qué la pornografía no es saludable para ellos, ¿cierto? ¿Qué desata en ellos el consumir pornografía, cierto? Los niveles de ansiedad, cómo los hace egoístas, ¿cierto? Para el día de mañana que tengan un matrimonio. Un montón de cosas que es un tema muy extenso y muy amplio que si algún día Irma me quiere volver a invitar, hablaremos de pornografía si así quieren que sea, pero que es importante que nosotros tengamos un contenido muy claro de por qué decirle a nuestros hijos no es saludable y que yo no te estoy diciendo que no consumas pornografía, no por mí como tu papá o como tu mamá, sino por tu bienestar a futuro y a presente, ¿cierto? Porque a veces sencillamente les decimos a nuestros jóvenes, no puede porque no y punto, y porque no y porque no, pero ellos necesitan una explicación. Ah, pero porque a mí sí me criaron y no me daban explicación de nada y nunca me explicaban por qué no y simplemente me decían por qué no, porque yo soy su mamá o por qué no, porque yo soy su papá. Esa era ya la pasamos. Ya la pasamos. Nuestros jóvenes hoy necesitan explicación porque ahora ellos tienen algo que nosotros no teníamos y era sobreinformación. Por donde quiera que ellos vayan, van a tener acceso a cualquier tipo de información. Y la información que ellos tienen también es desinformación. Por eso nuestra tarea como papás y como mamás es darles la información adecuada, saludable y pertinente. He dicho, Irmita. Muy bien. Pero que no me daba el dedo, ya está cansado el dedo. Eso también lo hemos aprendido. Muy bien, de verdad que sí, hija, supervisión, información. Y nosotros andar siempre con la verdad, ¿cierto? Como papás, abuelos, ayudadores, siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque a veces no decimos lo que es y el chico lo sabe por otro lado y entonces ¿quién quedó mal? Nosotros. Entonces, bueno, si quieren invitamos un día de estos a Jackie para que nos hable desde la parte terapéutica, ¿cierto? La pornografía. No podemos de otra manera. Entonces, ustedes dirán, pero con el compromiso de que usted va a invitar a otro, ¿cierto? A otro amigo, una persona que necesite conocer y aprender todo esto. Bueno, le damos gracias a Jackie. De verdad, nos sentimos muy contentos esta noche viernes, ya de octubre. Jackie, Dios te bendiga ricamente. Un beso a Julián, un abrazo, un besote a los niños y por aquí los esperamos. Si quieren, pues oremos, ¿les parece? No nos vayamos así con todas las preguntas, que el Señor nos dé sabiduría y esa facilidad para hacer las cosas como bien deben ser. Entonces, ahora estoy aquí a despedirnos. Vale.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación, pues no quiero irme sin darles las gracias y gracias a todos por su atención y de verdad que me voy más que feliz de haber podido ser útil esta noche para todos ustedes. Señor, muchas gracias por este espacio que tú nos has regalado. Oramos para que cada concepto que en esta noche nos permitiste conocer, pero también a través del cual tocaste nuestros corazones, porque necesitamos hacer algún ajuste o porque necesitamos ayudar a otra persona, o aún todas estas preguntas que van surgiendo en el ambiente, Señor, porque la verdad es que frente a la crianza hay tantas cosas que surgen. Pero nuestro descanso, Señor, está aún en saber que nuestra instrucción proviene de ti. Que lo que como papás, como mamás, como cuidadores no sabemos hacer, Señor, de tu mano podemos aprenderlo, de tu palabra, porque esa es nuestra mejor guía y nuestro mejor instructivo en el proceso de la crianza. Hoy oramos pidiéndote que guardes, protejas, Señor, preserves el corazón de nuestros hijos pequeños, pero también de los preadolescentes y adolescentes. Pero asimismo también, Señor, guarda nuestros corazones y danos fuerza, Señor. Fuerza en amarte a ti primero, también en amarles a ellos, Señor, y en cuidar de nuestras familias con integridad. Gracias por esta noche especial. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien.